Hola, me llamo José Casela. Esta tarde vamos a tratar acerca de la política económica en los años 80 y 90 en el Perú. Para ello contamos con la presencia del señor Miguel Flores Borja. Buenas tardes, Miguel. Hola, José. Esa década 80-90 fue una época muy difícil para el Perú, tanto por la crisis económica como política, porque surgieron los grupos subversivos en el Perú como Sendero y el MRTA. ¿Y cómo se inició esta crisis? El Perú venía de un gobierno militar que fue dividido en dos en la época de Velasco y Morales Bermúdez. En la época de Morales Bermúdez se implementaron muchas medidas del Fondo Monetario Internacional que perjudicaron a la economía popular. Entonces, en el 80 gana las elecciones Fernando Belaúnde nuevamente, que fue derrocado por el gobierno militar y afronta esta crisis económica, pero se somete a las políticas del Fondo Monetario Internacional nuevamente. Y como tú sabes, este fondo está formado por grandes países capitalistas que te prestan plata pero te ponen condiciones. Y esas condiciones eran malas para la economía del pueblo peruano, no para los grandes capitalistas. Ahí comienza la crisis, porque nuevamente el Perú se somete a la regla del Fondo Monetario Internacional, las cosas suben, los sueldos no suben, y de eso se aprovechan estos grupos subversivos que se levantan en el Perú, como Sendero y el MRTA, que duró muchos años su política subversiva. Claro, yo también tengo conocimientos acerca de estos grupos terroristas Sendero, el MRTA, y la crisis económica. ¿Y cómo cómo afrontó Alan García. García en su gobierno esta crisis? Claro, fue su primer gobierno de Alan, ¿no? Tú sabes que después volvió Alan después, pero como estamos tratando la década 80-90, Alan García asume su primer gobierno ya con crisis económica creada por el gobierno de Belaúnde a través de las normas que le implantó el Fondo Monetario Internacional, como te expliqué. Entonces, habían los sueldos por los suelos, los sindicatos estaban sublevados por todos lados, había ya escasez ya de alimentos. Entonces Alan García, como tenía y tiene todavía demagogia, hablan bonito como dicen, convenció al pueblo y entró a gobernar. Y comenzó de arranque a crear normas económicas y políticas. Estatizó la banca. Estatizó la banca, ¿no? Para que pasen a poder del Estado. Craso error, porque el gran capital, que es el que manda, el Fondo Monetario, le comenzó a cerrar el camino. Hubo protestas, ya crearon el Fredemo de Vargas Llosa para que entre a tallar contra la estatización, y lo lograron. Lo lograron retroceder a Alan García. Pero Alan García siguió con su política económica nefasta, que no tenía ninguna norma, era muy empírico, ¿no? Él era político pero no economista. Y entonces se viene la gran devaluación. El primer gobierno de Alan García fue catastrófico en la economía nacional. Ahí se crearon los INTIs. Todos éramos millonarios. Yo en ese tiempo ganaba como 20 millones, era millonario de INTIs, pero no servía para nada. No servía para nada. ¿A ti te han nombrado el INTI? ¿Tus padres te han nombrado? Sí. ¿Has conocido? Sí. Habían las grandes colas para comprar leche, arroz, azúcar. Es una crisis. La peor crisis económica que ha vivido el Perú ha sido en el 85 al 90 con Alan García. Claro, claro. Sí me contaron acerca de estas grandes colas y los intis. Pero aquí la pregunta central es, ¿cómo llegó el Perú económicamente a los 90? Al año 90, Alan García estaba desprestigiado completamente. Él perdió la popularidad con la que entró. Y para que no ingrese el Fredemo, que era el fuerte para que gane las elecciones, con Vargas Llosa, por primera vez comenzaron a aliarse el APRA con Fujimorismo.
y hacen una campaña tremenda en la televisión en contra del choque económico de Vargas Llosa. Salía un monstruo en la televisión de que iba a devorarse al pueblo peruano, y asustaron al pueblo peruano y lo lograron. Lo lograron, entra Fujimori, que nadie lo conocía en la política, y gana las elecciones del año 90. Entonces Fujimori encuentra a un país completamente quebrado económicamente, y tenía un régimen de empresas estatales, que muchas eran rentables y otras no. Entonces el fujimorismo agarra lo más fácil, vende todo, casi el Perú lo vende al extranjero, a Chile, a todo el mundo, y logra recabar más de 12.000 millones de dólares en las ventas. Con eso hace una reforma económica, elimina el INTI, crea el nuevo sol, que es la moneda que ha estado vigente hasta hace poco, porque ahora ya no es nuevo sol, como tú sabes, sino sol nada menos. Pero esta tabla de salvataje que hace Fujimori es entre comillas, porque es fácil vender todo, tienes plata en el momento, y después nos hemos quedado sin empresas y sin plata. Porque de los 12.000 millones de dólares que vendió en empresas, se robaron más de 6.000 millones. O sea, la mitad invirtieron solamente en el Perú en reformas de caminos, de crear los famosos vasos populares, comedores populares más fuertes, para tener sus votos ahí. Pero el Perú se empeoró, pues. Entonces, pero ¿cómo logra Fujimori mantenerse? Crea una nueva constituyente, ¿no?, políticamente en el Perú, para hacerse reelegir, y logra reelegirse. Fujimori, tú sabes, gobernó 10 años en el Perú. Los grupos subversivos eran más fuertes, pero claro, cayó Abimael Guzmán por entrega de ellos mismos, de Feliciano, no por triunfo de Fujimori, sino que Alan García ya había dinamitado el Frontón y todas las cárceles. Ya por ahí había comenzado la crisis del Sendero. Y esa década del 90, año 2000, el fujimorismo, en el último tramo, deja al Perú en una crisis económica tremenda. Tal es así que ni Fujimori lo puede resistir y se larga del Perú y se fuga. Para eso ya todo el movimiento sindical, trabajador, ya se habían levantado en el Perú. Y lo logran, que no haga la reelección, porque él quería reelegirse nuevamente en el año 2000. Y eso no lo pudo lograr, porque ya la crisis era muy palpable, todo estaba caro, era una crisis tremenda. Claro que hasta ahora tenemos la crisis, pero él fue el que la propició, el fujimorismo. Y desde ahí para adelante no nos hemos podido parar, hasta ahora. Bueno, esa es la realidad. El Perú no solo está en crisis económica, sino también política. El choque de poderes, tú ves ahora el Congreso con el Ejecutivo, eso no deja avanzar al país. Sí, y esperemos a que esto se pueda arreglar. Bueno, gracias señor Miguel por su visita, y esperemos volver a vernos. Ok, cuando gustes.